Buenas noches, compañeros. Vayan Buenas poniendo. noches. Buenas noches, Silver. ¿Cómo está, Andrick? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Vamos a comenzar en unos momentos. Vayan poniendo sus datos en nuestro chat del grupo y ya vamos a comenzar. A ver, esperaremos a que ingresen el resto. No les vamos a tomar lista para que no estén descontentos de que Recording in progress. el día de hoy, que es nuestro querido feriado, estamos pasando nuestras clases. Entonces esperaremos unos minutos, compañeros, que ingresen y que vayan poniendo sus datos, y ustedes vayan poniendo sus datos, ¿ya? ¿Ah?
Ahora sí, compañeros, comenzaremos de una vez para no estar justo entra Jason. Jason. Ya, a ver. Que ingrese el más, se está uniendo ya a nuestra clase virtual. Comenzaremos nuestra clase y realmente estas clases que son muy bonitas de lo que es nuestro o nuestra eh, nuestra nuestra materia, o en este caso nuestro tema de la declaración de esto que es los derechos humanos. Van a disculpar, compañeros, aquí seguimos trabajando. El día de mañana tenemos que dar continuidad a ciertas audiencias porque así lo ha instruido el Consejo de la Magistratura y es por eso que no dejan de mensajearme los clientes para saber, Dios mío, para saber si es que mañana hay audiencia o no. Pero sí tiene que haber, ¿no? Porque ya ha instruido el Consejo de la Magistratura de que el día de mañana vamos a dar continuidad a ciertas audiencias que teníamos planeadas y que no deberían postergarse porque obviamente existe la forma de teletrabajo para poder desarrollar las funciones que tienen estos funcionarios públicos, partes del órgano judicial, del órgano departamental de justicia, ¿no? Bueno, para dar continuidad, compañeros, a lo que nosotros estamos viendo, teníamos planeado el tener que ver un video respecto a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que acá nosotros vemos. Y que lo tenemos solo por el hecho de ser humanos, como nosotros lo hemos estado viendo. Para ver y entender mejor esta declaración, vamos a ver un video, ¿ya? Demasiado interesante también, igual que el otro, para que ustedes puedan entender mejor de lo que nosotros estamos hablando. Así que previo a que podamos analizar la ley y podamos terminar de avanzar lo que es nuestro tema 8 respecto a los derechos humanos, vamos a ver este pequeño video que espero que atiendan y lo vean para poder entender mejor de lo que estamos hablando. Así que les voy a compartir. Ya, acá lo tenemos. Y lo comenzamos a ver. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todos los seres humanos tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Toda persona acusada de delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos o comisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país del mundo. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de ella. Todas las personas tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una asistencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagas. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, viudez, vejez
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños y niñas tienen derecho a igual protección social. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos e hijas. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, o a un grupo, o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El 10 de diciembre se recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y un 10 de diciembre la Argentina recuperó su democracia. Bueno, compañeros, hemos visto prácticamente lo que es y lo que dice además nuestra Declaración Universal de Derechos Humanos. Sencillo, fundamental además para el resto de los países sobre lo que nosotros o sobre lo que nos interesa tal vez saber respecto a este tema. Ha hecho mención a varios aspectos que realmente son necesarios y que van a tener que ser sujetos a análisis de cada uno de nosotros, compañeros, en el estudio de la Constitución Política del Estado. Nos han dado el parámetro inicial, incluso desde el preámbulo que existe en esta declaración que nosotros estamos viendo. A mí me llamó mucho la atención, tal vez algunos de ustedes también, algunos artículos, pero realmente el 21.3 de esta declaración ha sido relevante respecto al tema político que hemos atravesado dentro de nuestro país. Nos han dado los parámetros de
del artículo primero, del artículo segundo, han leído varios otros artículos que de cierta manera nosotros tenemos que entenderlos, que tienen que ser consagrados o ratificados por la propia Constitución Política del Estado, y es así. Nuestra Constitución nos va a venir a referir todos estos aspectos a partir de los artículos que hemos nosotros visto, respecto además a los derechos fundamentales que tenemos. La obligación además pública, constitucional, de hacer prevalecer estos derechos. Yo pienso que está claro este tema respecto a todo lo que nosotros hemos ido viendo y leyendo, además dentro de lo que es esta Declaración Universal de Derechos Humanos, y lo que en sí nosotros debemos entender que son derechos humanos, como nosotros lo estamos viendo acá en la declaración. A ver, se me ha perdido mi Constitución. Bueno. Esta normativa que así nosotros la vemos respecto a la Declaración de Derechos Humanos, como lo hemos dicho ya con anterioridad, ¿no? Está dirigida a promover, está dirigida a facilitar y además a garantizar, tal vez para mí, esencialmente a garantizar a todas las personas ese desarrollo, desde el punto de vista, desde la dimensión espiritual, social, respecto a la dimensión familiar y además de la satisfacción de las necesidades que nosotros pudiésemos llegar a tener. Lo que nosotros, dentro de esta materia de Derecho Constitucional 1, específicamente a este tema de derechos humanos como tema número 8 que lo tenemos nosotros asignados, es ese punto de vista que nosotros queremos que entiendan. Que esos derechos humanos además vienen a estar consagrados en nuestro cuerpo constitucional de nuestro Estado plurinacional. Que nacen además de estos tratados internacionales y que vienen a ser ratificados por cada uno de los estados que conforman esto o que son parte de estos tratados internacionales. Ahí veíamos el ejemplo de Argentina, ¿no? Nos describían cada uno de los artículos. El hecho de que esto sea inherente y mostraban a distintos grupos sociales, tal vez, o distintos tipos de personas, ya sea entre jóvenes, adolescentes, en sí, personas de la tercera edad, que nos han leído lo que es esta Declaración de Derechos Humanos. Porque tenemos que entenderla que no existe distinción alguna para la aplicabilidad de estos derechos. ¿Distinción en qué sentido? Respecto al tipo de nacionalidad, respecto al tipo de sexo, al tipo de origen étnico, el color de piel, la religión, lengua u otro tipo de condición en la cual nosotros estuviésemos sujetos. Ignacio, díganos, ¿quiere participar? Muchas gracias, doctor. Tengo una consulta. Ya que usted menciona que esto tendría que ser válido para todos, ¿no? Hay algo que, justo igual, ayer estábamos hablando con una docente igual sobre este tema. Que yo sepa, bueno, en Bolivia, el matrimonio entre personas del mismo sexo no está reconocido formalmente por la Constitución boliviana. Pero eso no estuviera yendo en contra con los mismos derechos humanos, porque, como dice, los hombres y las mujeres a partir de la edad hábil tienen derecho a casarse sin ninguna restricción, básicamente, a formar una familia. Y no especifica que hombre y mujer tienen que casarse. Entonces, eso quería preguntar. Sí, que ahora ya está reconocido, ¿no? Lo reconocen como una unión libre, creo. Pero como tal, que sepa, tal vez me estoy equivocando, no está en la Constitución y no se lo considera como un matrimonio como tal. Ya. ¿Eso no estaría yendo en contra de los derechos humanos? Me parece muy interesante su consulta, Ignacio, y bueno, nosotros nos tenemos que abocar a que los derechos humanos prácticamente vienen a reconocer estas características respecto a que son aplicados sin ningún tipo de distinción. Hemos hablado por ejemplo, de que existe
de que son aplicables respecto a la nacionalidad. Por ahí algún micrófono abierto. Ya, listo. Eddie, compañero, está abierto tu micrófono. Ya lo hemos cerrado, pero... Bueno, hablamos entonces de que no tiene que existir ningún tipo de distinción respecto al color de piel, a la religión, y tal vez ahí tenemos que hacer nosotros un poco de hincapié, para parar para poder analizar, ¿no?, respecto a la religión. Porque son valores que nos han inculcado, si bien podemos verlo desde la etapa de 1825, 1774, hablamos de la llegada de Colón, no si mal no estoy respecto a la fecha, tal vez me estoy equivocando, pero sin embargo nos han inculcado y nos han dado un tipo de religión que nosotros hemos dado, al cual nosotros hemos dado continuidad y dentro del cual no se ha reconocido ese tipo de unión, principalmente. ¿Y qué es esencial dentro de un Estado? El reconocimiento si bien de una diversidad cultural, de una diversidad religiosa. Nosotros desde un principio, de acuerdo a nuestra Constitución de 1825-26, tenemos instaurada la religión católica apostólica romana. Hasta la anterior, hablamos de la Constitución anterior de la 2009. Entonces, tal vez desde ese punto de vista, si bien nosotros podemos ver lo cultural, religioso, en cuanto a los valores que se nos han instaurado, no se ha reconocido ese aspecto, ¿no? Un aspecto que está tomando demasiada relevancia actualmente. Si me preguntan a mí, compañeros, respecto a que si este es un derecho humano, deberíamos nosotros en primera instancia reconocer ese tipo de distinción de sexo, tal vez, no sé, los LGTB son grupos sociales que actualmente tienen relevancia y con anterioridad incluso hemos hablado de una persona que ha fallecido, que era muy respetado dentro del ámbito social en nuestra ciudad, pero que sin embargo ya es un tema particular respecto a lo que el Estado pudiese llegar a determinar. El reconocer ciertos derechos, no tanto así como un derecho humano, sino tal vez como un derecho civil, el hecho de que estos sectores, estos grupos sociales, pudiesen ser reconocidos en cuanto al poder llegar a adquirir un matrimonio, ¿no? Y en ese aspecto ingresaría ya el Estado a tener que reconocer un matrimonio civil, porque religiosamente sabemos que no se va a dar, ¿no? La religión católica a la cual nosotros estamos acostumbrados es un tanto distinto y difícil de que pudiese, en base a los principios además históricos, ¿no?, de la concepción respecto al primer hombre y la primera mujer, hablamos de un primer hombre y una mujer de distinto sexo, no entre el mismo sexo, pudiese reconocer. Entonces es el Estado que va a jugar un papel importante en el reconocimiento de esos derechos, pero como un derecho tal vez humano, de ser reconocido, si bien existe el reconocimiento de sexo, el hecho de que puedan adquirir un matrimonio, no sé hasta dónde, ¿no? Sin embargo, pienso que tendría que ser sujeto a un análisis. No he leído aspectos suficientes tal vez respecto a ese tema, pero más va por parte del mismo gobierno el tener que reconocerlos, ¿no? Pero hablamos de materia, hablamos de un tema netamente que tendría que ser parte de estos temas que tendría que manejar el Estado mismo, ¿cierto? No sé si me estoy dejando entender. Tanto complejo poder explicarlo, pero sin embargo no está de la mano a lo que es un derecho humano el tener que adquirir nupcias, ¿no? Sino un tema civil de reconocimiento de derechos civiles tal vez dentro de un mismo Estado. Por eso es que hay estados que reconocen y hay otros países que no. Y en nuestro caso no se ha tocado todavía ese tema. Que yo sepa algún antecedente, creo que no hay de matrimonio civil en nuestro país. En otros países sí hay, pero como derecho humano no deberíamos tratarlo, ¿no? El tener que reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí se reconoce que esas personas, por el hecho de ser humanos, tienen ciertos derechos que son reconocidos, no solo a través de la Constitución Política del Estado de su país,
sino más bien a través de tratados internacionales e instituciones internacionales que así hacen que se reconozcan, ¿no? Entonces son dos temas distintos, compañero. No sé qué habrán abarcado con el docente el día de ayer, pero para mí está claro que son dos temas distintos que hay que abarcar. Ahora, de ser reconocidos respecto al sexo o la bisexualidad, sí, tendrían que estar, son humanos, ¿no? Y más allá del tipo de sexo que ellos aleguen tener. Porque si bien hay hombre y mujer, no solo hay dos tipos de sexo. Ya la preferencia sexual es otro tema distinto. No, por eso les digo, hay muchos puntos de vista que tenemos que analizar para poder arribar tal vez a un concepto claro sobre el que nosotros queremos hablar o determinar si eso no es, ¿no? Entonces, se reconoce ya derechos humanos, tendría que ser animal para no tener ese tipo de derechos que se aplican al humano, obviamente, ¿no? Y bueno, dentro de esas características, el tema que nos... Bueno, muy buena pregunta, compañero, nos ha puesto contra la espada y la pared, así. Pero ya lo hemos resuelto, ¿no? Pienso que son dos temas distintos, que no abarcaría la declaración lo que es los derechos humanos, el ser reconocidos, pero que sin embargo, ¿no? Hay constituciones como la nuestra, y que un tribunal constitucional, hablamos del Tribunal Constitucional Plurinacional de nuestro Estado, ha reconocido incluso un presidente como un derecho humano el tener que poder ser reelegido, ¿no? Y hay otros países que contrariamente a lo que se ha determinado en nuestro país, han determinado que no es un derecho humano el tener que optar las veces que uno quiera a una presidencia, sino es tal vez un tema ya más político, ¿no? Algo así leí. No lo hemos leído, compañeros. Podríamos ingresar a analizar, pero nos va a tomar demasiado tiempo, ¿no? Este aspecto, pero es muy interesante el tema que ha planteado, compañeros. Está muy bien y es demasiado interesante el que lo tengan que plantear al momento de hablar de lo que son los derechos humanos. Pero bueno, ¿qué más podemos ver respecto a lo que son los derechos humanos? Son universales, constituidos de las personas independientemente al régimen político, al régimen cultural, al régimen social, además, dentro del cual estos estuviesen en las comunidades. Tenemos que entenderlos dentro de esa universalidad, que no hay forma de decir que a este grupo social no le pertenece. Sería absurdo, ¿no? Decir, a unos sí y a otros no. Pucha, ahí sí estaríamos incurriendo en graves aseveraciones. Entonces, los derechos humanos son obligatorios, obviamente, para todos los estados de manera indistinta, y tenemos que entender que están por encima de este poder estatal. No hay forma en la cual ellos pudiesen llegar a desconocer, sería absurdo, ¿no? Que estos derechos humanos no son, o que no pueden ser aplicados por cierto tipo de estados. Por eso existe esta característica de inalienabilidad. Son inalienables. Imprescriptibles. No van a prescribir nunca. Imagínense si llegan a prescribir. Dios mío. Hablamos además dentro de los derechos humanos de los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, sociales, los derechos culturales y los derechos colectivos que tienen. Y ahí ingresarían ese tipo de derechos que tienen los LGTB, ¿no es cierto? Personas que tienen tal vez atracción sobre el mismo sexo. Pero que sin embargo ya el tema del matrimonio es un tema netamente que compete al Estado, ¿no? Para poder determinar el reconocimiento en instancia civil. Porque tiene que estar acorde a lo que el Estado pueda llegar a determinar. No es como a las citas que vamos, seguramente ahí, no sé, a ver quién está, Alejandro Arce, Jason seguramente en las salacitas iba y se casaba ahí con alguna enamorada, en las salacitas, ¿no? Y que dice, celebramos bodas ahí. Era interesante ver eso, yo me acuerdo muy pequeño íbamos también a las salacitas, en la Coronilla, no sé si ustedes todavía han ido a la Coronilla, pero yo era demasiado niño cuando iba ahí, me acuerdo que desde siempre existía, ¿no? Se andaban casando ahí, incluso les sacaban fotos, pero eran de las citas, no está reconocido por el Estado. No adquieren derechos al momento de que se pueda llevar a cabo esa situación. Ahora, si en nuestro país ha habido alguien que ha contraído nupcias, tal vez desde ese punto de vista en el cual hay una persona que se ha casado, no tiene ningún tipo de
reconocimiento por el mismo Estado. Pero no deberíamos entenderlo como una limitación a los derechos que ellos tienen, sino que deberían ser propuestos también en contra del Estado para que se pueda llegar a reconocerlos. Pero no sé si ingresarían como un derecho humano. El tener que casarme con una persona del mismo sexo, pues lo digo, es demasiado debatible. Puede ser, pero tendríamos que analizar los antecedentes. Ahora, religiosamente no va a existir ese derecho, ¿no? La religión no la va a avalar, nunca, ¿no? Tenemos una Biblia, un texto histórico que está ahí escrito y que de cierta manera hay que respetarlo. Eso sí está complicado. Hay que hablar desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de los derechos civiles, tal vez, con relación a los derechos humanos, porque los derechos humanos abarcan demasiado, compañeros. Es un tema que cualquiera pensaría que es sencillo, incluso hasta poder realizar una especialidad, y bueno, subsiguiente mes estoy empezando una especialidad en la Ciudad de México sobre temas de derechos humanos. Vamos a ver qué tan profundo podemos nosotros ingresar en ese diplomado, porque hay ahora actualmente algunos cursos y les invito yo a poder ingresar a la página de lo que es la Defensoría del Pueblo, donde nos dan cursos gratuitos, compañeros. Creo que en algún momento les he referido, si no es este grupo, espero que ahora sí ustedes lo puedan hacer. Se va a cortar, compañeros, les voy a volver a enviar el link, por favor, en la plataforma, como ya es costumbre. Así que, por favor, les ruego volverse a conectar en la siguiente sesión. Nos vemos en la siguiente sesión, compañeros.